En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sermón para el 11º domingo después de Pentecostés por San Alfonso María de Ligorio. Le tocó la lengua. Y, levantando los ojos al cielo, dio un gemido, y le dijo, Effatá, que quiere decir, ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante, se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. San Marcos 7:32-35. En el presente Evangelio refiere San Marcos, el milagro que hizo nuestro divino Salvador, curando a un hombre sordo y mudo con solo tocarle la lengua. Fue, pues, necesario un milagro para desatar la lengua de ese hombre, y soltarle el impedimento que tenía. ¿A cuántos empero, haría un favor, si les atase la lengua para que no pudiesen hablar deshonestamente? Puesto que quien adolece este vicio hace gran daño a otros. Este será mi primer punto. Y se hace gran daño a sí mismo. Aquí tenéis el segundo punto. Punto primero, el que habla deshonestamente hace gran daño a los que le oyen. San Agustín llama medianeros de Satanás a los que hablan deshonestamente, porque, donde no puede llegar Satanás con las sugestiones, llegan estos con las palabras obscenas que pronuncian. De estas lenguas malditas dice Santiago, en su lengua un fuego inflamado por el infierno, con el cual abrasa el obsceno a cuantos le escuchan. Esta puede decirse, que es la tercera lengua de que habla el eclesiástico, la lengua espiritual es aquella que habla a Dios, la lengua civil es la que habla de los negocios del mundo, hay, pues, una tercera lengua, que es la del infierno, que habla de las obscenidades carnales, y esta es la que pervierte a muchos cristianos y hace que se pierdan. El real profeta, hablando de la vida de los hombres sobre la tierra, dice, su camino es tinieblas y lubricidad. Como si dijéramos, el hombre mientras vive, camina entre tinieblas por un camino resbaladizo, por lo cual está en peligro de caer a cada paso, si no tiene toda la cautela, y no mira donde asienta los pies, con el fin de evitar los pasos peligrosos, es decir, las ocasiones de pecar. Si en este camino, pues, tan resbaladizo, hubiese alguno que le empujase para hacerle caer, sería un milagro que no cayera en el precipicio. Pues esto cabalmente practican los satélites del demonio que hablan obscenidades, inducen a otros al pecado, mientras están en este mundo, habitando en las tinieblas, y cercados de una carne tan propensa a este vicio. De tales hombres se dijo con razón, su garganta es un sepulcro abierto. Las bocas de esos, que no saben sino hablar obscenidades, son otros tantos sepulcros abiertos que exhalan putrefacción, dice San Juan Crisóstomo. El hálito que sale de la podredumbre de los cuerpos amontonados en una fosa, infesta y trastorna a todos cuantos perciben la hediondez. El eclesiástico dice, que el golpe del látigo hace un cardenal en el cuerpo, y el de la lengua quebranta los huesos. Quiere esto decir, que las heridas que causan las lenguas deshonestas penetran hasta los huesos de cuantos las oyen, por el escándalo que les causan, especialmente cuando se profieren en presencia de personas inocentes y timoratas. Cuenta San Bernardino de Sena, que una doncella que vivía santamente, al oír a un joven una palabra obscena, cayó en malos pensamientos, y luego se abandonó de tal suerte a la impureza, dice el santo, que aunque el demonio hubiese tomado carne humana, no hubiera podido cometer tantos pecados impuros como ella cometió. Lo peor es, que estas bocas infernales que pronuncian palabras deshonestas, tienen este vicio por una bagatela, y pocos se confiesan de él, pues suelen responder, cuando el confesor les reprende,
yo lo digo por chanza y sin malicia. ¿Con qué lo dices por chanza? Desdichado. Esas chanzas hacen reír al demonio, y te harán llorar a ti eternamente en el infierno. Porque no sirve decir que tú lo dices por chanza y sin malicia, pues por lo mismo que profieres esas palabrotas escandalosas y obscenas, es muy difícil que no peques por obra también, porque como observa San Jerónimo, el que se deleita con las palabras, no está lejos de las obras. Además de que, cuando se habla tan escandalosamente delante de personas de ambos sexos, siempre hay en ellas delectación peligrosa. ¿Y no es pecado también el escándalo que se da a los otros? Una sola palabra deshonesta que se pronuncie, es capaz de hacer caer en pecado a cuantos la oyen. Por esto dice San Bernardo, aunque hable uno solo, y no profiera más que una palabra, mata, sin embargo, con el escándalo las almas de cuantos le oyen. Y este pecado es peor que si uno matase a muchas personas disparando un arcabuz, porque así mataría a los cuerpos, y con las palabras obscenas mata a las almas. En fin, esos hombres, cuya lengua es un volcán, son la ruina del mundo. Más daño hace uno solo de ellos que 100 demonios del infierno, siendo así la ruina de muchas almas. Y no soy yo quien os lo digo, sino el Espíritu Santo, que dice, la boca lúbrica y deshonesta es causa de ruina de muchos. ¿Y cuándo principalmente se causan estos males y estas ruinas? Cabalmente cuando Dios nos dispensa más bienes. Hablo de los bienes temporales que nos dispensa su mano bienhechora en el estío, proveyéndonos para todo el año, de grano, de vino, de aceite, de legumbres y de los demás frutos que hace producir la tierra para nuestro alimento. ¿Y cuándo se cometen más pecados en el campo? Cuando se hace la siega, la trilla y la vendimia, cuando se hace la recolección de las castañas, de las aceitunas, del maíz y de otras cosas semejantes. Entonces, repito, se cometen más pecados que en otros tiempos, por medio de esas palabras deshonestas, que abundan en la boca de los hombres escandalosos más que en los campos los granos de trigo y los de uva. ¿Y es este el modo de manifestar su gratitud al Señor por la prodigalidad con que os suministra sustento para el invierno? Mas, ¿quién tiene la culpa de estos pecados, sino las bocas desenfrenadas de los hombres escandalosos, cuyas lenguas están llenas de veneno, como la de la víbora? Ellos, pues, darán cuenta a Dios del pecado que cometen hablando mal, y de los que hacen cometer a los que escuchan. Si tuviesen presente cuando hablan de este modo, las palabras del Evangelio, que dice del escandaloso, que sería mejor que no hubiese nacido, seguramente que refrenarían la lengua y no causarían la muerte del alma a tantos inocentes. Punto segundo, el que habla palabras deshonestas se causa gran daño a sí mismo. Dicen algunos, pero yo hablo sin malicia. A esta excusa frívola y necia he respondido ya en el punto primero, que es muy difícil que uno hable palabras deshonestas sin complacerse con las ideas que ellas suscitan en la imaginación, especialmente, cuando se profieren delante de muchachas y casadas jóvenes, porque, regularmente, resulta de ellas una secreta complacencia, que suele ser semejante a una chispa eléctrica que abrasa cuando toca. Si el fuego prende en la estopa, la abrasa. Pues del mismo modo, si un mal pensamiento se ceba en nuestra imaginación, abrasa nuestra alma inclinada al pecado, porque el cuerpo y el alma de todos los hombres, como dice la Santa Escritura, están inclinados al mal. Sobre todo, el hombre siéntese inclinado al vicio deshonesto por la misma naturaleza. Y por eso dice San Agustín, que en esta especie de combate, si no somos muy cautos y prudentes, todos nos hallamos enredados, y pocos salimos vencedores. Al que dice libremente palabras obscenas, siempre se le presentan a la imaginación aquellas mismas ideas impuras y deshonestas que nombra, y éstas suscitan la complacencia en su alma, y le hacen caer, primeramente, en torpes deseos, y luego en las obras, y esta es la consecuencia de hablar obscenidades, aunque sea sin malicia, como suelen decir los que acostumbran a divertir a los demás con torpezas.
¿Con qué habláis mal sin malicia? ¿Y no hay malicia en obrar mal? ¿Y no es obrar mal hablar de los que Dios prohíbe? ¿Y no prohíbe Dios los actos, las alusiones, y hasta los pensamientos impuros? ¿Cómo, pues, osáis decir, que habláis sin malicia? Decid que despreciáis la salvación de vuestra alma, y los preceptos de vuestro Dios, y que obedecéis al demonio. Aconseja el libro del Eclesiástico: ten cuidado de no labrarte con tu lengua una cadena que te conduzca y arrastre a los infiernos, porque escribe Santiago, que la lengua contamina todo el cuerpo e inflama la rueda o toda la carrera de nuestra vida. La lengua es uno de los miembros del cuerpo que cuando habla mal infesta a todos los demás e inflama y corrompe toda nuestra vida, desde la niñez hasta la senectud, y de ahí resulta, que los que hablan obscenidades, no saben abstenerse de semejantes conversaciones, aun cuando son ancianos. Escribe Surio en la vida de San Valerio, que viajando el santo entró en una casa para calentarse, donde aplicando el oído a lo que decía el dueño de ella al juez de la ciudad, oyó que hablaban de cosas obscenas, siendo ya ambos de edad avanzada. Les respondió el santo severamente, mas ellos no hicieron caso de su reprensión, y Dios los castigó entre ambos dejando ciego a uno, y causando al otro una llaga que le hacía sentir dolores mortales. Cuéntase, además, que uno de estos habladores obscenos murió de repente sin haberse siquiera querido confesar, y que fue visto después en los infiernos, haciéndose pedazos la lengua, que al instante se renovaba para ser otra vez despedazada. Mas, ¿cómo ha de querer Dios compadecerse de aquellos que no se compadecen de las almas de sus prójimos? Por esto dice Santiago, que será juzgado sin compasión aquel que no tuvo compasión de los demás. ¿Qué compasión causa a las veces ver a estos habladores obscenos, hablar delante de jóvenes casadas y muchachas? Y cuando mayor es la concurrencia de los oyentes, con tanto más calor y desenfreno suelen hablar, sin contemplar el mal que hacen, ni el escándalo que dan a tantos inocentes. Porque muchas veces se hallan presentes niños y niñas de poca edad, a quienes escandalizan sin reflexión ni miramiento. Refiere un autor, que educado por los monjes de Cluny el hijo de cierto noble de la Borgoña, era puro como un ángel. Este, pues, entró un día en la tienda de un carpintero, y movido de las palabras obscenas de la mujer del carpintero, cometió un pecado, y perdió la gracia y la amistad de Dios. De otro cuenta Sabatino, en su obra titulada Luz Evangélica, que habiendo oído una palabra deshonesta, y pensando en ella por la noche, consintió un mal pensamiento, y murió repentinamente aquella noche. Sabedor de su muerte su confesor, quería celebrar por él una misa, pero el alma de aquel desgraciado joven se le apareció, y le dijo, que no celebrase por él, porque se había condenado por causa de aquella palabra obscena, y que celebrando por él aumentaría sus penas. ¡Oh Dios mío! ¿Cómo llorarían los ángeles custodios, si pudiesen llorar, de aquellos desgraciados muchachos que se condenan por el escándalo que les causaron las palabras deshonestas, que pronuncian en su presencia algunos hombres impuros y desalmados? Pero pedirán contra ellos terrible venganza delante de Dios. Y esto es lo que significan aquellas palabras de Jesucristo: no despreciéis a ninguno de los pequeñuelos, porque os aseguro que sus ángeles custodios están siempre viendo continuamente en el cielo, cara a cara a mi Padre. Cuidad, por tanto, hermanos míos, de guardaros más que de la misma muerte, de hablar palabras deshonestas. Oíd la exhortación que os hace el Espíritu Santo por estas palabras: ten cuidado de no resbalar y pecar con tu lengua, no sea que no te levantes de tu caída, si te previene la muerte. Dios nos ha dado la lengua, no para ofenderle, sino para alabarle y bendecirle. Y por eso dice San Pablo, que la fornicación, y toda especie de impureza, ni aun se nombre entre nosotros, como corresponde a quienes Dios ha hecho santos. De manera, que no solamente debemos evitar las palabras obscenas y las palabras equívocas, teniendo presente, que los equívocos deshonestos tal vez causan más daño que las palabras impuras, sino también las palabras picantes o que son ajenas de las personas santas, esto es, de los cristianos,
de quienes habla San Pablo. Pensad, dice San Agustín, que vuestras bocas son bocas de cristianos, en las que tantas veces ha entrado Jesucristo por medio de la Santa Comunión, y por esto debéis de absteneros de proferir palabras que son un veneno infernal. San Pablo escribe que la conversación de un cristiano debe siempre sazonarse con la sal. Es decir, mezclarse con algunas palabras santas que muevan a los que escuchan a amar a Dios, y retraerlos de ofenderle. Feliz la lengua, dice San Bernardo, que no sabe hablar sino de las cosas de Dios. Debéis, pues, guardaros, amados cristianos, no sólo de las palabras impuras, sino también del trato de los que las profieren. Y así, cuando oigáis hablar mal y deshonestamente, circunvalad vuestros oídos de espinas, como dice el Espíritu Santo, y no escuchéis tales conversaciones. ¿Qué quiere decir? Que os revistáis de severidad, y reprendáis con calor y celo a los que hablen de este modo, o al menos, les manifestéis en el semblante que os disgusta la conversación. No nos avergoncemos de parecer discípulos de Jesucristo, sino queremos que Jesucristo se avergüence de recibirlos después en el paraíso. Manifestemos a los malos, que seguimos la doctrina y los preceptos de Jesucristo, confesemos que somos sus discípulos, para que Él también declare que es nuestro Maestro en la otra vida, como nos lo promete en el Evangelio: todo aquel que me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré delante de mi Padre, que está en los cielos. De este modo cumpliremos con su santa ley, y después de esta vida mereceremos disfrutar de su compañía en la eterna. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Alfonso María de Ligorio, ruega por nosotros.